Hola, hola, muy buenas tardes, jóvenes. Es un gusto saludarles. Soy la profesora Bessie Karina Martínez Gutiérrez de la clase de Biología 1. Y hoy damos inicio a lo que es una nueva unidad. Y esta unidad trata de lo que es la célula. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo lo que es una nueva temática. El fin anterior, pues, no logramos tener clases por el Día del Trabajador. Pero hoy sí, ¿verdad? Estamos aquí, entonces vamos a dar inicio a lo que es el tema. La lección 1, o sea, las células, tipos de células, organelos celulares. Tema, diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Expectativas de logro. Número 1, reconocer la importancia de las células y las funciones, los diferentes organelos celulares. Número 2, establecer la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. Ok, pasamos entonces a lo que es la construcción de saberes previos o saberes nuevos. Vamos a ver. La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificar a los organismos vivos según el número de células que posee. Si solo tienen una célula, se les llama o se les denomina unicelulares. ¿Cómo pueden ser, ¿verdad? Los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos, etcétera. Si poseen más, por así decirlo, más células, se les llaman pluricelulares o multicelulares. Tenemos que la teoría celular propuesta en 1838 para los vegetales y en 1839 para los animales, por Matthias Jacob Schleiden y Theodor Schwann, postula que todos los organismos están compuestos por células y que todas las células derivan de otras precedentes. De este modo, todas las funciones vitales emanan a la maquinaria celular y de la interacción entre células adyacentes. Además, la tendencia de la información genética, base de la herencia en el ADN, permite la transmisión de aquella de generación en generación. Según el número de células que lo constituyen, los organismos se clasifican en unicelulares cuando solo constan de una célula, pluri o multicelulares cuando tiene muchas células. Existen dos grandes tipos celulares. Una célula procariota o procarionte, que es un organismo unicelular sin núcleo, cuyo material genético se encuentra en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. Ahora bien, hablemos de lo que es la célula eucariota, del griego eu, verdadero, y cardion, nuez o núcleo, a las que tienen en el citoplasma compartiendo por membranas. Destaca la existencia, de un núcleo celular organizado, limitado por la envoltura nuclear, en el cual se está conteniendo lo que es el material hereditario que incluye el ADN en la base de la herencia. Se distingue así las células procariotas que carecen de núcleo definido, por lo que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma. A los organismos formados por células eucariotas se les denomina eucariontes. ¿Ok? Pasamos entonces que las células se clasifican en célula animal y la célula vegetal. Cada una de ellas tienen organelos y funciones exclusivas. Toda célula tiene tres grandes partes que son membrana celular, núcleo y citoplasma. Hablemos entonces de la biología celular. La biología celular se denominan orgánulos o también organelos, organoides, a las diferentes estructuras contenidas en el citoplasma de las células, principalmente las eucariotas, que tienen una forma determinada. La célula procariota carece de la mayor parte de los orgánulos. Hablemos de los organelos. Un organelo
Es aquello que se conoce como orgánulo, una unidad que forma parte de un organismo unicelular o una célula. Dichas unidades cumplen diversas funciones y confieren en una cierta estructura al organismo en cuestión. Al hablar de la membrana nos referimos a los siguientes elementos. Pared celular que recubre la célula y está formada por proteínas y carbohidratos. Se encuentra especialmente en las plantas y en las bacterias. Desempeña una función defensiva del medio externo y también ayuda a mantener lo que es la rigidez y la forma de la célula. Ok, entonces iniciamos hablando de lo que es la membrana plasmática. Es una estructura de gran elasticidad y escaso grosor, una delgada película de lípidos que impide el paso de ciertas sustancias entre líquidos extracelulares e intracelulares. El citoplasma es una estructura celular de mayor tamaño. En un 90% está formado por agua y dentro de ella existen diversos elementos, cada uno también llamado organelo. Algunos de ellos son, vamos a ver cuáles son entonces. Tenemos el microtúbulos, que estos se encargan de lo que es el transporte intracelular. También tenemos lo que es el aparato de Golgi, que este organelo membranoso se encarga de la ¿qué? De la glucosilación y de la secreción y maduración de proteínas. Hablemos entonces ahora del aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un organelo eucariotas excepto de glóbulos rojos y las células epidérmicas. Permanece al sistema de endomembranas del citoplasma celular. Está formado por unos 4 a 8 dictiosomas que son sáculos aplanados rodeados de la membrana y apilados unos encima de otros. Funciona como planta enquetadora, modificando las vesículas del RER, que es el retículo endoplasmático rugoso. Y aquí podemos observar entonces cómo es el aparato de Golgi para que nosotros lo podamos identificar cuando nosotros estemos viendo toda la estructura de la célula. Ok, hablemos entonces de lo que es la mitocondria. Únicamente presentes en las eucariotas, está involucrada en la producción de ATP y en la respiración celular. Cuenta con una membrana interna y una externa, su propio material genético y enzimas respiratorias. Las mitocondrias son autorrecopilantes. Se originan por división de las preexistentes. Ok, aquí podemos observar cómo es una mitocondria para que nosotros ya la vayamos identificando y así cuando la encontremos en la estructura ya sepamos cómo es la mitocondria o cómo son las mitocondrias. Ok, son orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Actúan, por tanto, como centrales energéticas de la célula y sintetizan los ATP a expensas de las carburantes metabólicos. Por ejemplo, la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Contienen ADN que les confiere autonomía y la capacidad autorreplicativa. ¿Ah, bien? Bueno, eso en cuanto a lo que es la mitocondria. Hablemos del retículo endoplasmático. Este se encarga de lo que es el transporte intracelular y se divide en liso si participan la síntesis de lípidos y rugoso cuenta con ribosomas. Ok, retículo endoplasmático rugoso es este que nosotros podemos observar aquí. Esos puntitos que ustedes ven, esos puntitos negros, esos son los ribosomas, que verdad lo distingue del retículo endoplasmático liso. Ok, el retículo endoplasmático rugoso es un conjunto de estructuras aplanadas unidas entre sí, que se comunican con la membrana nuclear. Tiene
adosados un gran número de ribosomas, por lo que su función consiste en almacenar y segregar las proteínas sintetizadas en estos. Las proteínas sintetizadas por los ribosomas pasan al lumen del retículo y aquí maduran hasta ser exportadas a su destino definitivo. Ahora bien, tenemos lo que es el retículo endoplasmático liso. Si ustedes ven aquí estas iniciales, REL significa retículo endoplasmático liso. Y aquí lo podemos observar, el rugoso y el liso. Miren, aquí están juntos, rugoso, liso. Entonces tenemos que el retículo endoplasmático liso es una red de membranas interconectadas, formando canales dentro de una célula. Es un sitio para la síntesis y contiene enzimas para detoxificar químicos, incluyendo drogas y pesticidas. Engodonas y corteza suprarrenal realizan una síntesis de hormonas esteroideas. También secuestran los iones calcio y liberan regularmente en algunas células, o sea, el retículo sarcoplasmático. Ok, continuamos entonces con los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Cumplen la función de la síntesis de proteínas y pueden hallarse en el retículo endoplasmático rugoso, que son aquellos puntitos negros que yo les había enseñado, ¿verdad? En el núcleo es el componente de mayor tamaño dentro de la célula y cumplen con las siguientes funciones. Almacena, transcribe y transmite la información que se almacena en el DNA, al cual protegen unas proteínas de nombre histomas. Dentro del núcleo se encuentra el nucleolo con el RNA y las proteínas. Estas últimas ayudan a crear nuevos ribosomas. Eso en cuanto a lo que son los ribosomas. Hablemos entonces de los centriolos. Son orgánulos tubulares en pares de 2 en 2 que se encuentran en el citoplasma, en las células animales, cerca de la membrana nuclear. Los centriolos tienen la función de organizar los microtúbulos que son el sistema esquelético de la célula. ¿Ok? Ahora observemos lo que es, y aquí podemos observar, ¿verdad? Estas que parecen así como cubitos así, estos son los centriolos. Y aquí lo vamos a poder identificar en la estructura. Miren, esta es la imagen de una célula animal. Entonces tenemos aquí, tenemos el ¿qué? El núcleo. El núcleo, y podemos observar que dentro del núcleo tenemos el núcleo celular, nucleolo. ¿Qué contiene el núcleo? Información genética. También podemos observar aquí, miren, los ribosomas, que son los puntitos que se encuentran aquí. ¿Y qué son los ribosomas? Sintetizador de proteínas. Tenemos ahora las vacuolas. Las vacuolas almacenan y liberan sustancias y tienen esta estructura que podemos observar aquí, la cual encontramos dentro de la célula animal, porque estamos hablando de lo que es una célula animal en este momento. Tenemos mitocondrias, energía, el ATP, o sea, el adenosíntrifosfato, eso quiere que contiene la mitocondria. Tenemos los peroxisomas, enzimas que destosifican. Tenemos el retículo endoplasmático, aquí está, miren, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Tenemos aquí, por aquí, el aparato de Golgi que empaqueta proteínas. Y tenemos también los lisosomas. Los lisosomas que ellas se encargan de la eliminación de organelos dañados o viejos, de la digestión de moléculas extrañas. Entonces, estas son las partes de una célula animal. Núcleo, ribosomas, vacuola, mitocondrias, peroxisomas, retículo endoplasmático liso y rugoso, aparato de Golgi, lisosomas, núcleo, etc. Y así podemos mencionar muchos más. Ok, ahora vamos a hablar de las diferencias que hay entre la célula animal y la célula vegetal. Vamos a comparar cuáles son. La célula animal no presenta lo que es pared celular.
No posee cloroplastos. Posee vacuolas de tamaño reducido. Presentan glucógeno. Generalmente tienen una forma irregular, poseen centriolos. Su tamaño varía desde los 10 hasta los 30 micras. Esas son características que no contiene, por ejemplo, que contiene y no contiene lo que es la célula animal. Hablemos ahora de la vegetal. La vegetal presenta una pared celular que rodea la membrana plasmática. Contiene cloroplastos. Posee vacuolas de gran tamaño. Presenta almidón. Frecuentemente tienen una forma regular. Su tamaño varía desde las 10 a las 100 micras. Ahí entonces podemos observar una imagen de las, por ejemplo, miren, observen, esta es la célula animal y esta es la célula vegetal. Ambas tienen núcleo. La célula animal contiene nucleolo. Ambas tienen retículo endoplasmático rugoso. También ambas cuentan con retículo endoplasmático liso. Cuentan con lisosomas, citoesqueleto, mitocondria, citoplasma, ribosoma, el aparato o el complejo de Golgi y la membrana plasmática. Ahora podemos observar que la célula animal no contiene cloroplastos, pero la célula vegetal sí contiene cloroplastos. Ahora bien, la célula vegetal, miren, pueden observar la pared celular, cosa que en la célula animal no. Podemos observar también que la célula vegetal tiene una gran vacuola central, mientras que la célula vegetal, sus vacuolas son de tamaño reducido. También vámonos al otro lado, ya hablamos de las vacuolas que son de tamaño reducido en la célula animal y también, ¿verdad? La célula animal tiene centriolos, cosa que la célula vegetal no tiene. Ok, entonces llegamos a la guía de trabajo número 1 acerca del tema que estuvimos discutiendo. Van a seguir las instrucciones, conteste lo que se le pide para que consolide conocimientos utilizando lo que es el contenido del manual. Van a contestar estas 10 preguntitas, van a leer bien y las van a contestar del contenido que acabamos de discutir. Como siguiente punto, van a identificar, va a escribir las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal, también las acabo de discutir. Número 2, va a definir los siguientes términos, eucariota y procariota. Número 3, va a identificar cada uno de los elementos o las partes de lo que es la célula animal. También lo discutimos. Y entonces usted tiene que identificar dónde está el aparato de Golgi, dónde están los centriolos, dónde está la mitocondria, dónde está el núcleo, y así, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la actividad que les va a quedar como asignación. Así que nos vemos, chicos. Cualquier duda o consulta la pueden realizar al privado. Cuídense mucho. Bye.